Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de química. El día de hoy vamos a ver sobre los antecedentes de la tabla periódica, es decir, vamos a hablar un poco de la historia de la tabla periódica. ¿Y por qué será importante estudiar a la tabla periódica? Porque la tabla periódica, chicos, viene a ser un instrumento que va a servir ¿para qué? Para ordenar a los elementos químicos en función a su número atómico. Pero no solo sirve para ordenar, sino también para estudiar a cada elemento químico. ¿Y qué vamos a estudiar? Sus características y propiedades. ¿Ya? Entonces, nosotros ya conocemos la tabla periódica moderna, ¿no? La tabla periódica actual. Y sabemos que tiene varios grupos y también tiene varios periodos, ¿no? En realidad tiene varias cosas la tabla periódica, pero para llegar a esto, para llegar a saber esto, desde hace muchos años atrás se han tenido que formular ciertas tablas. ¿De acuerdo? Y estos se iban formulando también de acuerdo a cómo se iban descubriendo los elementos químicos. Entonces, la primera tabla en descubrirse o la primera tabla en formularse fue llevado a cabo por Johann Dobereiner en el año de 1817. Y a esta tabla él lo llamó la ley de las triadas. ¿Por qué? Porque agrupaba los elementos químicos de 3 en 3. Es por eso que le llamó ley de las triadas. Y lo hacía de acuerdo con la masa atómica. ¿Y qué decía? Decía que el elemento central va a poseer una masa atómica igual a la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos. A ver, ¿cómo así? Ejemplo, la primera triada de Dobereiner fueron de los siguientes elementos: del litio, del sodio y del potasio. Decía que la masa atómica del elemento central, en este caso del sodio, va a ser igual a la semisuma de las masas atómicas de los elementos que se encuentran en los extremos, en este caso, ¿no? Del litio y del potasio. Por lo tanto, teníamos que la masa atómica del sodio iba a ser igual a ¿qué? A la masa atómica del litio, que es 7, más la masa atómica del potasio, que es 39, todo esto dividido entre 2. ¿Y qué nos salía? Nos salía la masa atómica de ¿quién? Del elemento central, en este caso, que es el sodio. ¿Y cuánto salía? 23. Por lo tanto, concordaba. Aparte decía que esta tríada, o sea, estos tres elementos, tenían propiedades químicas semejantes, ¿ya? La segunda tríada de Dobereiner fueron los siguientes elementos. Fueron el calcio, el estroncio y el bario, en donde cuando sumábamos la masa atómica del calcio y del bario, 40 más 137, y dividíamos entre 2, nos salía la masa atómica del elemento central, que vendría a ser del estroncio, ¿no? Y nos salía 87,6. La tercera triada venía a ser de los elementos del cloro, bromo y yodo, en donde también cuando sumábamos la masa atómica del cloro, 35,5, más la masa atómica del yodo, 127, esto lo dividíamos entre 2 y nos salía la masa atómica del elemento central, en este caso, ¿no? Del bromo. Entonces, pero la ley de las triadas era una clasificación muy primitiva. ¿Por qué? Porque solamente se habían descubierto pocas triadas, ¿no? Por ejemplo, litio, sodio, potasio, calcio, estroncio y bario, fósforo, arsénico y antimonio, ¿no? Pero, o sea, habían otras triadas que no cumplían dicha regla. Por ejemplo, era el caso del nitrógeno, fósforo y el arsénico. En este caso, cuando nosotros sumábamos la masa atómica, ¿no? De los elementos extremos del nitrógeno y del arsénico, 14 más 75, y lo dividíamos entre 2, esto nos salía un número diferente a 31, ¿no? Y nos salía un número diferente a 31 y debería salirnos 31 porque eso es la masa atómica, ¿no? En este caso del elemento central que vendría a ser el fósforo, pero no coincidía, por lo tanto no concordaba, ¿no? Habían errores, por lo tanto, en la ley de las triadas. Es por eso que el sistema de las triadas no fue útil como clasificación de los elementos químicos, ¿no? Por lo tanto, la ley de las triadas se vio en un fracaso. Entonces, una vez después del fracaso de Dobereiner, hubo otro señor que intentó clasificar a los elementos químicos y aparece John Newlands en el año de 1864. Para este año ya se habían descubierto 56 elementos químicos. Por lo tanto, Newlands trató de agrupar estos 56 elementos de acuerdo a su masa atómica ascendente. Es decir, ¿no? Iba de menor masa atómica hasta el otro elemento que tenía mayor masa atómica. ¿Y cómo él lo agrupó? Lo agrupó en 7 grupos. Miren, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo, sexto grupo y séptimo grupo.
Aparte, decía que el octavo elemento iba a tener las características similares al primer elemento. En este caso, el primer elemento iba a ser ¿quién? El hidrógeno. Por lo tanto, a partir del hidrógeno contábamos, o desde el hidrógeno contábamos 8, y el elemento que caiga en 8 iba a tener las propiedades semejantes al primero. Entonces contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En quién cae? En el flúor, ¿cierto? Por lo tanto, decía que el flúor va a tener propiedades semejantes ¿a quién? Al hidrógeno. Ahora con el litio, a partir del litio o desde el litio también contábamos 8, ¿no? Y donde llegaba a 8, en este caso caía en el sodio, significaba que iba a tener propiedades semejantes al litio. Y lo mismo para el magnesio, ¿no? Iba a tener propiedades semejantes con el galio, lo mismo para el aluminio, con el boro, ¿no? Y así. Pero este hecho, Newlands lo comparó ¿con quién? Lo comparó con las octavas musicales, con do, re, mi, fa, sol, la, si. Es por eso que a este sistema de clasificación, Newlands lo llamó las octavas de Newlands, ¿ya? Las octavas de Newlands. Sin embargo, esta clasificación de Newlands solo se cumplía hasta el calcio. ¿Por qué solo hasta el calcio? Porque una vez o después del calcio, los elementos ya no tenían propiedades semejantes al anterior elemento químico. Por ejemplo, el cromo ya no tenía las mismas propiedades que el aluminio, el titanio ya no tenía las mismas propiedades que el silicio, ¿ya? Por lo tanto, ahí había un error, ¿no? Entonces, en los próximos años también ya se estaban descubriendo nuevos elementos químicos, y estos nuevos elementos químicos tampoco encajaban en el sistema de clasificación o en la tabla de Newlands. Es por eso que las octavas de Newlands no se vio también en un fracaso, ¿ya? Fracasaron entonces las octavas de Newlands. Años más tarde, ¿tenemos a quién? Tenemos a Dmitri Mendeleev, ¿no? Fue un químico ruso, que en 1869 también propuso una ley. Para este año, chicos, ya se habían descubierto de 63 a 66 elementos. ¿Y qué decía Mendeleev? Mendeleev decía que la propiedad fundamental de un elemento es la masa atómica, ¿ya? La masa atómica. Por lo tanto, Mendeleev trató de agrupar a todos estos elementos en una tabla y lo hizo en función de la masa atómica ascendente. Entonces, la tabla de Mendeleev tenía, ¿qué cosa? Tenía grupos, los que vienen a ser las columnas, y también tenían periodos. ¿Cuántos grupos tenían? Tenían 8 grupos. Su tabla tenía 8 grupos, ¿de acuerdo? Y decía que cada grupo, o sea, cada columna, iban a tener propiedades químicas semejantes, ¿ya? Propiedades químicas semejantes. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio iban a parecerse, ¿no? Iban a tener propiedades químicas semejantes. Ahora, tenemos por otro lado los periodos. Los periodos son los que están de fila, ¿no? Los que van de fila. ¿Y cuántos periodos tenía su tabla? Tenía 12 periodos. Por lo tanto, su tabla tenía 8 grupos y 12 periodos. Pero, chicos, como ven aquí, Mendeleev dejó en su tabla, ¿qué cosa? Casilleros vacíos, ¿no? Espacios vacíos. ¿Por qué? Porque él decía que estos espacios vacíos o casilleros vacíos iban a ser para los próximos elementos o para los próximos elementos químicos que se iban a ir descubriendo. ¿Por qué? Porque miren aquí, tenemos un casillero vacío después del calcio, ¿no? Después del calcio y después está el titanio. ¿Por qué él no puso aquí al titanio, ¿no? Para no dejar un espacio vacío. ¿Por qué? Porque el titanio no se parecía en nada al aluminio ni tampoco al boro. Y recuerden que él decía que los elementos de un grupo, o sea, los elementos de una columna, tenían que tener propiedades similares. Por lo tanto, el titanio, como no tenía propiedades similares ni semejantes al aluminio ni al boro, no podía ponerlo aquí. Es por eso que lo puso después. ¿Por qué? Porque el titanio sí tiene propiedades semejantes al silicio y al carbono, ¿no? Pero Mendeleev decía que estos casilleros vacíos vamos a dejarlo para elementos nuevos que próximamente seguro se descubrirán. Pero, ¿qué les puedo afirmar? Decía Mendeleev. Mendeleev decía, estoy seguro de que estos elementos que van a ocupar estos casilleros van a ser similares a quién. Por ejemplo, este casillero, el elemento que va a entrar en este casillero va a parecerse a quién? Al boro. El elemento que estará en este casillero va a parecerse a quién? Al aluminio. Y el elemento que va a estar en este casillero vacío va a parecerse al silicio. Por lo tanto, denominó o puso nombre a estos casilleros vacíos. ¿Y cómo lo llamó? Por ejemplo, a este casillero vacío lo llamó ecaboro. A este casillero vacío lo llamó ecaluminio. Y a este casillero
vacío lo llamo ecasilicio. ¿Por qué? ¿Qué significa eca? Eca significa después, ¿no? Después de boro, después de aluminio, después de silicio. Eso significa eca. Y Mendeleev tenía razón, porque años más tarde ya se descubrieron esos elementos. Por ejemplo, se descubrió el elemento el escandio, y el escandio tenía propiedades similares a quién, al boro, y el escandio se ubicó en el casillero llamado ecaboro. Después se descubrió qué cosa, el galio. El galio tenía propiedades similares a quién, al aluminio, y ocupó el casillero vacío ecaluminio. Y por último se descubrió el germanio, y el germanio tenía propiedades semejantes a quién, al silicio. Por lo tanto, ocupó el casillero vacío llamado ecasilicio. ¿Se dan cuenta, no? La importancia entonces que había dejado Dmitri Mendeleev con sus casilleros vacíos. Él decía que sí o sí iban a haber elementos químicos que iban a ocupar dichos casilleros vacíos. ¿De acuerdo? Pero la tabla periódica de Mendeleev también tenía errores. ¿Y cuáles eran esos errores? Es que algunos elementos que estaban dentro de algunos grupos no tenían propiedades semejantes a los demás elementos. Por ejemplo, nos ubicamos en el grupo número 7. Tenemos aquí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 y grupo 7. En el grupo 7 encontramos al manganeso. El manganeso no se parecía en nada al flúor, al cloro, al bromo ni al yodo, por lo tanto no pertenecía a este grupo, ¿no? Ahí había un error. Aparte de eso, otro error que había cometido Mendeleev era que algunos elementos que tenían mayor masa atómica estaban antes de otros elementos que tenían menor masa atómica, y se supone, ¿no?, que su tabla tenía que ir de una masa atómica ascendente, por lo tanto también ahí había otro error. Entonces, debido a estas irregularidades, se tuvo que hacer mejorías de la tabla, pero sin embargo, ya Mendeleev al menos estaba dejando una tabla periódica en donde lo agrupaba en grupos y también en periodos. Es por eso que Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, ¿ya? Es el padre de la tabla periódica. Entonces, años más tarde se tuvo que mejorar dicha tabla y apareció en el año de 1915 el inglés Henry Moseley. Henry Moseley, ¿qué decía? Él decía que la propiedad fundamental de un elemento no es la masa atómica, no es la masa atómica. ¿Quién va a ser? Va a ser el número atómico, ¿no? Entonces, él decía que los demás investigadores estaban mal, que estaban clasificando mal a los elementos químicos, porque lo estaban haciendo en función de la masa atómica, y no. Y la propiedad fundamental del elemento viene a ser el número atómico, más no la masa atómica. Por lo tanto, Henry Moseley propuso una ley. La siguiente ley fue la siguiente. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son en función de su número atómico, ¿ya? De su número atómico. Es por eso que Henry Moseley entonces empezó a ordenar los elementos químicos en función a su número atómico. Y es lo que hizo Henry Moseley. Él demostró y explicó la clasificación de los elementos químicos de acuerdo al número atómico. Pero Henry Moseley lo hizo en función al diseño de Werner. Werner fue un señor que diseñó el modelito de la tabla periódica, ¿no? Es decir, él diseñó el modelo, cómo iba a ser la tabla periódica, pero Henry Moseley lo explicó y demostró cómo van a ir ordenados estos elementos químicos, ¿no? Y lo ordenó en función a qué? A su número atómico, ya en su número atómico creciente. Por lo tanto, el hidrógeno que tiene un número atómico 1 va a ser primerito, ¿no? Después aquí vamos a tener al helio, que tiene un número atómico 2. Después tenemos al tercero, ¿no? Que va a tener un número atómico de 3. Y así, el cuarto tendrá un número atómico de 4, que es el berilio. Y así, 5, 6, 7, ¿no? Cada casillero que venía correspondía entonces al elemento químico según en función de su número atómico, y era en forma creciente, ¿de acuerdo? Entonces, Henry Moseley dijo que esta tabla periódica actual, esta tabla periódica moderna, va a tener 18 grupos, y esos grupos son, ¿qué cosas? Son las columnas. Miren, primer grupo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿no? Onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciséisavo, 17avo y 18avo, ¿no? Hay 18 grupos entonces que vienen a ser, ¿qué cosa? Las columnas. Pero van a ver cuántos periodos, van a ver 7 periodos. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo, ¿ya? Aparte decía
que las columnas, que eran los grupos, estos elementos que formaban parte de un grupo, que vienen a ser las columnas, van a tener propiedades químicas semejantes, se van a parecer, ¿de acuerdo? Entonces, hasta allí nos vamos a quedar con la historia de la tabla periódica. Y en la clase ya que viene vamos a ver cómo es que se clasifican los periodos, cómo son las familias que se encuentran en cada columna, cómo se llaman. Vamos a hablar también de cada periodo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo podemos identificar a cada elemento químico a través de su configuración electrónica. Entonces, ahí nos vamos a quedar.